Muy buenas a todos y bienvenidos a este video tutorial donde yo les voy a ayudar cómo se puede desarrollar una sesión de aprendizaje, pero no cualquier sesión de aprendizaje, sino una donde se vean integradas las tres competencias del área de comunicación. Mi nombre es Pablo Cárdenas y acompáñenme. El primer paso es muy importante y es recordar que un buen docente siempre planifica sus sesiones de aprendizaje. ¿Cómo lo hago yo? Primero, veo cuál es el contexto. Después voy a identificar las capacidades y desempeños que quiero trabajar. En tercer lugar, yo veo en sí cuál va a ser el propósito y a la vez el producto. Y finalmente voy a ver cuáles van a ser mis recursos y la organización de toda la secuencia de la sesión. Yo he hecho un ejemplo de sesión que me va a ayudar para poder explicarles en este tutorial cómo es que yo logro hacer todo este paso a paso, ¿no? En el primer, la primera parte era que yo contextualice dónde voy a desarrollar esta sesión, y es decir, es ver a quiénes les voy a enseñar. En este caso yo he puesto el sexto grado de primaria, entonces tendrían una edad aproximada de entre 11 a 12 años de edad, pero también esto me puede ayudar a saber cuáles podrían ser sus motivaciones, sus intereses o las necesidades o características específicas que tenga este salón. Trabajar un desempeño de cada competencia. Y yo recomendaría que no sean muchas, ¿no? Porque cuando abarcas muchos desempeños, lo más probable es que no se logre desarrollar todo lo que se está planteando. En este caso yo he planteado un desempeño por competencia y aquí están de manera ya más precisada lo que voy a trabajar y lo van a poder observar mejor en el documento que yo voy a dejar en la cajita de descripción. Después hay que darle un título que sea llamativo a la sesión para que así enganche un poco más a los estudiantes, y a partir de los desempeños yo he dado mi propósito. Es decir, que voy a hacer tanto la parte oral, cuando se dialogue, la parte de lee, cuando se va a analizar el texto escrito, y la parte de se escribe por medio de la redacción, ¿no? Entonces mi producto al final va a ser que los estudiantes escriban un texto formal e informal ya dependiendo del receptor que les toque, ¿no? Para el momento de seleccionar los recursos, yo recomiendo lo que a mí se me hace más fácil es ir colocando los recursos a la par de que voy a ir desarrollando la sesión, porque ahí se me ocurren a mí las ideas, ¿no? Entonces, el momento de organizar el paso a paso de la sesión, yo ahí veo qué recursos voy a utilizar, pero igual también es bueno tener algunos recursos puntuales que vas a utilizar casi siempre en todas tus sesiones y que no deberías olvidarte, como lo que sería el aula letrada, las rutinas para mantener el orden durante la sesión y el cuaderno del escritor, que va a ser este compendio de estrategias que nos van a ayudar a nosotros a modelar las mismas estrategias para que los estudiantes las puedan aplicar en la entrada. Es toda esta ambientación que se le hace al salón para poder enriquecer y darle más recursos a los estudiantes para que tengan más ideas, para que tengan más vocabulario, para que recuerden cuestiones de ortografía. Y va a ayudar mucho a los estudiantes de esta manera, ¿no? Yo en mi caso utilizaría este tipo de aula letrada para la sesión. Como vamos a utilizar el lenguaje formal e informal, yo trabajaría lo que más se podría trabajar aquí es con los modismos peruanos, ¿no? Y pondría alguna lista de algunas palabras que quizás ellos ya conocen, las puedan reconocer, las puedan ver. Y en otro caso, utilizar modismos que quizás no los conocen, pero que donde tendrían que interpretar su significado a través de sus sinónimos y antónimos. La sesión debe tener un inicio, desarrollo y cierre. Bueno, es importante darle un tiempo preciso a cada uno para saber más o menos qué es lo que se va a hacer y si es que se puede lograr. En la parte del inicio, yo lo primero que voy a trabajar es recordar las rutinas, después recoger los saberes previos. Los saberes previos se pueden lograr mediante preguntas. En la sesión que yo he planeado más o menos podría utilizar preguntas de qué palabras, signos o emoticones son los que más suelen utilizar. Entonces así también conectas la motivación de las mismas experiencias de los estudiantes, y te puede servir también que al momento de integrarlo en la sesión continúe este hilo, ¿no? De que lo que ellos sepan, lo que ellos saben también les va a servir para su próximo aprendizaje. Para que sea un aprendizaje significativo, ya haber pasado por el proceso de los saberes previos, ahora es importante generar también motivación e interés. En esta manera yo he usado un video interactivo donde vamos a poder ver cosas como modismos peruanos y vamos a poder responder preguntas a la parte que lo están viendo, ¿no? Y así tendrán que reconocer algunas cositas. Y finalmente es presentar el propósito. Mi recomendación es que el propósito esté escrito en la pizarra para que todos los estudiantes lo vean y no pierdan el foco de la clase, ¿no? Después, en la parte de mi desarrollo, que va a durar alrededor de unos 50 minutos, yo he planteado cuatro aspectos importantes que no se deberían perder. El primero es que hay un conflicto cognitivo. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr porque voy a entregar un texto no formal donde vamos a identificar ciertas partes, ciertas características de vocabulario, de ortografía, por medio de algunas preguntas clave, ¿no? Como por ejemplo, ¿en qué tipo de situación podríamos comunicarnos uno así? ¿O qué modificaciones tendremos que hacer para que este texto sea más comprensible? Después, otro punto importante podría ser de aplicar estrategias. Aquí podría ser útil el usar el cuaderno del escritor, ya habiendo, una vez que tú ya hayas realizado tu estrategia dentro del cuaderno del escritor, ese te va a servir para modelarlo a los estudiantes. En este caso, yo he optado por modelar un cuadro donde los estudiantes van a separar cuándo y con quiénes podrían utilizar este tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje formal y un lenguaje informal. Después, el trabajo colaborativo yo lo he unido con la elaboración del producto. En este caso, el trabajo colaborativo va a ser la redacción
Como ya mencioné, el producto va a ser elaborar unos textos y yo les voy a dar plantillas para que ellos respondan un mensaje de acuerdo a la plantilla que he escogido, ¿no? En este caso, por ejemplo, si les toca la plantilla de WhatsApp que le van a escribir a la amiga, tendrían que utilizar un lenguaje adecuado, ¿no? Y ellos ya tendrían que evaluar qué tipo de palabras utilizar. Si es que van a usar modismos, si es que van a usar un lenguaje más formal. Después, una carta donde van a escribirle a su abuela, porque en la situación conflictiva del texto se basa sobre un niño o una niña que ha tenido un accidente y se ha hecho una herida, ¿no? Entonces esta carta tendría que ser dirigida para la abuela, que es una doctora, y para que él venga y les ayude. En otro caso sería un correo electrónico a este profesor, donde el profesor le tiene que pedir disculpas por tener que faltar la siguiente clase. Finalmente, en la parte del cierre, lo que se va a hacer aquí primero es compartir los productos, ¿no? Darle la oportunidad a los estudiantes de que puedan compartir sus productos, sus ideas, pero también darle oportunidad de que reciban retroalimentación de sus propios compañeros, para que se evidencie que sus compañeros también están aprendiendo. Después, otra parte importante es siempre hacer una metacognición y una reflexión de los aprendizajes, porque posiblemente no se pueda, algunas veces no se da eso durante el cierre de las sesiones, y eso se puede acompañar mediante preguntas clave, como podrían ser, ¿por qué crees que el texto cambia su presentación? O ¿en qué tipo de situaciones utilizarías el lenguaje formal o informal en un texto? Después, debería también haber una parte de autoevaluación donde el estudiante reconozca sus logros o dificultades durante la sesión, como por ejemplo, se lograría a través de preguntas de, ¿te fue complicado poder crear el texto formal o informal? ¿Por qué crees que fue esto y qué necesitas para hacerlo mejor? Y aquí podría responderse quizás con necesito conocer más vocabulario, necesito utilizar más sinónimos, y es por eso que nuestra aula letrada debe ser eh, este espacio donde el alumno pueda ver estos reforzamientos durante la sesión, durante la clase. Y finalmente ya podría ser opcional una actividad complementaria para la casa, una tarea, si es que se nota alguna dificultad para que éste sea trabajada, ¿no? En este caso yo he considerado que se podía trabajar una tarea sencilla donde los estudiantes tengan que redactar un correo electrónico y mandarlo al profesor. Hay que recordar que es muy importante que un docente siempre revise que todos sus materiales sean óptimos. También que la sesión sea adaptada a las necesidades y características de los estudiantes. Y finalmente que se debe tener un registro de logros y dificultades de cada uno de ellos. Para ello es importante una evaluación, claramente, ¿no? Donde se vean los avances de los estudiantes, el aprovechamiento de los materiales y si es que la sesión se está logrando no de manera óptima, ¿no? Sino para reforzar algunas de estas barreras que se están creando. Pero eso es más que nada todas mis recomendaciones. Espero que les sirva mucho. Muchas gracias por acompañarme y hacer más sesiones y hacer que sus estudiantes sean los mejores del mundo, ¿no? Y sin olvidar que los niños necesitan todo este compromiso de nosotros para lograr que su aprendizaje sea significativo y que aprendan felices más que nada. Voy a dejar en la cajita de la descripción los enlaces a la sesión, a los recursos que estoy utilizando, algunos otros recursos que quizás podrían servirles y mucha suerte.